Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar con el tema de cuándo y cuánto regar. Para eso es importante que determinemos o empecemos a determinar cuándo es que vamos a empezar a regar y cuánto es que vamos a regar o qué cantidad de agua vamos a poner en nuestro cultivo. Entonces, para contestar estas preguntas es necesario conocer el requerimiento de agua por las plantas y las características de los suelos. Para ello, deben de estudiar los procesos de evaporación, de transpiración y sobre todo el de evapotranspiración de la planta. Y empezando con estos conceptos, pues vamos a recordar que la evaporación es el agua perdida en forma de vapor por el terreno adyacente a la planta y por la superficie del agua o por la superficie de las hojas de las plantas. Y los factores que afectan principalmente la evaporación, pues van a ser los factores climáticos y específicamente la radiación solar y la superficie evaporante. Entonces, la evaporación va a estar en función de la radiación solar, de la latitud, de la estación del año, la hora del día y la nubosidad. También va a estar en función de la temperatura del aire, la presión de vapor, viento y presión atmosférica. Ahora, con respecto a la transpiración, pues va a ser la pérdida de agua de las plantas en forma de vapor y van a existir dos tipos principales. El primero es el de transpiración estomática, que tiene que ver con la raíz, con el xilema y los mesófilos de las hojas. Y la transpiración cuticular, que tiene que ver con la raíz, el xilema y la corteza del tallo. Y posteriormente la epidermis. Entonces, la transpiración va a estar en función de los factores climáticos, el viento, la humedad, la temperatura y la radiación solar. Entonces, teniendo el concepto de evaporación y de transpiración, se genera el concepto de evapotranspiración. Y esta va a ser la cantidad de agua utilizada por las plantas para realizar funciones de transpiración, más el agua que se evapora de la superficie del suelo en el cual se desarrolla. Y nosotros es importante conocer la pérdida que tiene la planta por evapotranspiración. Además, tenemos que determinar el uso consultivo que se tiene. ¿Y qué va a ser el uso consultivo? Pues va a ser el agua que se evapora del suelo, más el agua transpirada por las plantas, más el agua utilizada para la construcción de los tejidos. Entonces, los factores que van a afectar la evapotranspiración van a ser factores hídricos, que tienen que ver con la disponibilidad y calidad del agua de riego, los métodos de riego, la eficiencia de riego, etc. Los edáficos, las propiedades físicas y químicas del suelo, como la textura, estructura, materia orgánica, salinidad, profundidad, fertilidad o la estratificación del suelo. Los factores vegetales, que tiene que ver con la variedad del cultivo, la especie, la edad, las características morfológicas de los estomas, y los climáticos, que hacen referencia pues, a la temperatura, la humedad relativa, precipitación, viento y radiación solar. Entonces, estas características del clima afectan la cantidad de agua que necesitan las plantas y por lo tanto es necesario determinarlas. Ahora vamos a ver dos métodos principales y vamos a empezar con el primero de ellos para encontrar la evapotranspiración de la planta y el uso consultivo y asimismo definir la frecuencia de riego, ¿sí? Entonces, a este método también lo vamos a llamar el método 1 porque vamos a ver dos métodos. Entonces, para este método vamos a utilizar la siguiente fórmula. ET, que es la evapotranspiración, va a ser igual a 1.6, que este valor es constante, y este 1.6 va a multiplicar a 10, que también es constante, por T entre I y todo eso por el factor A. Entonces vamos a ver qué es T, qué es I y qué es A. Para eso necesitamos saber los datos que cultivo, la región y la latitud. Aquí es importante saber la latitud
Y aparte de estos datos, vamos a determinar el periodo de todo el ciclo vegetativo y la temperatura media mensual. Ahora, con respecto a la latitud, es importante definir si es latitud sur o si es latitud norte. Aquí me faltó definir qué es latitud norte, dependiendo del hemisferio en el que estemos trabajando, ¿sí? Ahora, para este cultivo algodón, me están especificando que su ciclo vegetativo va a ir desde el mes de febrero hasta el mes de agosto. Entonces, voy a tener 7 meses que dura el periodo del cultivo. Y la temperatura mensual media de cada mes me la están especificando con estos valores. Aquí algo importante, si por ejemplo me dan la temperatura mínima y la temperatura máxima, pues yo debo determinar la temperatura media. Entonces, si yo tengo la mínima y la máxima, pues las voy a sumar y las voy a dividir entre 2. Y ya obtengo la temperatura media mensual, ¿sí? Ahora, las temperaturas siempre las vamos a manejar con un solo decimal. Es importante, un solo decimal. Y todos los demás datos, de preferencia, con 2 decimales, ¿ok? Bien, entonces, yo ya tengo las temperaturas. Para este método voy a hacer una tablita con 5 columnas. La primera de ellas va a ser el mes que dura todo el periodo, que ya va a ir de febrero hasta agosto. La segunda va a ser la temperatura mensual, ¿sí? La tercera columna va a ser el valor de I minúscula, que tiene que ver con la incidencia del sol y obviamente que con la temperatura. Entonces, de acuerdo a la fórmula, yo tengo que saber el valor de T mayúscula, el valor de I mayúscula y el factor A minúscula. Entonces, para yo encontrar el valor de T mayúscula, yo tengo que sacar un promedio de todas mis temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todas estas temperaturas de todo el ciclo. Ya que yo tenga la suma, las voy a dividir entre el número de meses que yo tengo aquí. Entonces, en este caso, las voy a dividir entre 7. Entonces, haciendo la suma de todas las temperaturas va a ser 168.3. Ese 168.3 lo voy a dividir entre 7 y por lo tanto la temperatura promedio de todo el ciclo vegetativo va a ser de 24.04. Aquí lo voy a trabajar con los 2 decimales, solamente esto, pero cuando estemos llenando esta tablita siempre debe de haber un solo decimal, ¿ok? Ahora, con respecto a los valores de I, que tiene que ver con la incidencia y la temperatura, para encontrar yo el valor de I, aquí donde dice T, yo voy a ir sustituyendo la temperatura media mensual por cada mes. Y lo voy a dividir entre 5, que es constante, y eso lo voy a elevar a la potencia 1.514, que también es constante. Entonces, para el mes de febrero voy a tener que I minúscula va a ser igual a 16.8 entre 5 y eso lo voy a dividir a la potencia de 1.514. Bien, entonces 16.8 entre 5 y nos da un valor de 3.36. Ese valor de 3.36, el valor de I, lo vamos a elevar a la potencia de 1.514. Entonces, el resultado aquí, 3.36 a la potencia de 1.514. Este resultado nos da igual a 3.36.
Entonces, esto solamente es para el mes de febrero. Tenemos que hacer lo mismo para cada mes porque su temperatura es diferente, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo mismo para marzo, para abril, para mayo, para junio, julio y agosto. Lo único que va a cambiar es el valor de T. En vez de yo poner 16.8, voy a poner ahora el mes de marzo 18.4, lo divido entre 5 y todo eso a la potencia de 1.514 y así hasta llegar al mes de agosto. Entonces, esos valores que ustedes van obteniendo los vamos a ir colocando en esta columna, ¿sí? Entonces, para el mes de febrero obtuvimos 3.36. Ahora nos vamos para marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, ¿sí? Entonces, los valores para estos meses son los siguientes. Ya que yo tenga todos los valores de todos los meses, ahora sí voy a sacar el valor de I mayúscula que me está pidiendo en la fórmula. Para encontrar el valor de I mayúscula, que es la incidencia con respecto a la temperatura, solamente voy a sumar este valor más este valor más este y este. Solamente los sumo, no los divido entre 7, que es lo que hicimos en temperatura. Solamente se suman y entonces la suma nos da 76.8. Y ese 76.8 es el valor de I mayúscula. ¿Ok? Entonces, temperaturas se suman y se dividen entre el número de meses que se tenga. Y para encontrar I, solamente se suman sus valores por cada mes. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos el valor de T, que es el promedio de todas las temperaturas, y ya tenemos la suma de todos los valores de I, de la incidencia. Lo único que nos falta ahora es el factor A, que tiene que ver también con la incidencia, y por lo tanto, o más bien para encontrarlo, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que va a ser constante. Lo único que va a cambiar es el valor de I, de I, de I. Entonces, aquí yo voy a sustituir el valor de I, que nos dio de 76.8. Lo vamos a sustituir aquí. Este 76.8 hay que elevarlo al cubo. Cuando lo tengan elevado al cubo, lo van a multiplicar por este valor, que es constante. Ahora, aquí voy a sustituir el valor de I, pero lo voy a elevar al cuadrado. Ya que lo tenga, lo voy a multiplicar por este valor de aquí. Ahora, aquí voy a sustituir solamente el valor de I y no lo voy a elevar a ninguna potencia. Y simplemente lo multiplico por este valor. Ya que tenga esos productos, lo que me dio aquí lo voy a sumar con lo que me dio acá, más esto y más esto. ¿Ok? Entonces, lo único que cambia es el valor de I. Haciendo la sustitución para que quede más claro, recuerden que I nos dio de 76.8, así nos quedaría la sustitución. Estos dos se multiplican, estos dos se multiplican, estos dos se multiplican y al final suman todos los valores que les dieron. ¿Ok? Se suman. Entonces, resolviendo la operación, encontramos que el valor de A va a ser de 2.63. Normalmente para que esté correcto, este valor generalmente es menor a 5, pero si sale mayor a 5, pues obviamente que va a tener ahí por las temperaturas o por el clima o por la zona que sea. ¿Sí? Entonces, aquí el valor de A nos dio de 2.63. Ahora sí, como ya tenemos todos los valores, hay que sustituir T, el valor de I y el valor de A, que fue de 2.63. Haciendo la sustitución, recuerden que fue el valor de T, este fue el valor de I y este fue el valor de A. Entonces multipliquen 10 por 24.04, lo dividen entre 76.8 y posteriormente lo multiplican por 1.6 y
por 2.63. El valor que les da 13.17. Ahora, ¿eso qué es? Se supone que es el uso consultivo por mes. ¿Sí? Quiere decir, de acuerdo a la fórmula, que en el mes de febrero voy a tener una pérdida de 13.17 centímetros por hectárea. Pero aquí el inconveniente es que este valor me lo está tomando para todos los meses, pero sabemos que en unos meses requiere más agua que en otros y también de qué depende, pues del crecimiento de la planta y de las condiciones climáticas. Entonces, como no debemos de tener la misma pérdida para todos los meses, hay que encontrar el factor de corrección. Teniendo el factor de corrección, ahora sí vamos a encontrar cuánto se requiere para cada mes. Para encontrar el factor de corrección, nos vamos a ir a esta tabla que es duración promedio posible del fotoperiodo en los hemisferios norte y sur. Como nosotros estamos trabajando con una latitud de 27 grados norte, yo me voy a ir a buscar la latitud 27. Aquí está la latitud y aquí tengo la latitud 27. Posteriormente, yo voy a fijarme los meses que dura todo mi periodo vegetativo. Entonces, empiezo en el mes de febrero, o sea que enero no me sirve de nada. Febrero hasta el mes de agosto. Quiere decir que el factor de corrección para el mes de febrero es de 0.88, para marzo 1.03, para abril 1.07 y así hasta llegar al mes de agosto que es de 1.13. Si por ejemplo nos hubieran dado una latitud de 36 grados, pues entonces nos vamos a la latitud 36 y buscamos los factores de corrección para cada uno de los meses que dura nuestro periodo vegetativo, ¿sí? Pero como tenemos la latitud 27, entonces vamos a tomar estos valores para cada mes. Entonces, este es para febrero, este es para marzo, este es para abril, mayo, junio, julio y agosto. Estos valores los voy a poner en la siguiente tabla o en la siguiente columna. Primero vamos a poner ET del mes, que fue lo que nos resultó de la fórmula, que es 13.17, y después voy a poner el factor de corrección, que es lo que obtuvimos de la tabla esta de duración promedio del fotoperiodo, ¿sí? Entonces, el mes de febrero estamos viendo que su valor es de 0.88, entonces aquí está mi factor de corrección, 0.88. Así hasta llegar al mes de agosto. ¿Qué es lo que voy a hacer con este factor de corrección? Y con lo que me dio en la fórmula, los voy a multiplicar. Entonces multiplico 13.17 por 0.88 y así me voy por cada uno de los meses. Entonces 13.17 por 0.88. Sí les voy a pedir aquí entonces que tengan dos decimales. Aquí la multiplicación nos va a dar de 11.59. Quiere decir que para el mes de febrero se requieren 11.59 centímetros por hectárea y no 13.17. Ahora, para el mes de marzo, vamos a multiplicar los 13.17 por el factor de corrección 1.03. Y aquí se requieren 13.57 centímetros por hectárea. Y así lo vamos a hacer por cada mes. Entonces, aquí está por cada mes. Teniendo lo que se pierde por cada mes, del mes de febrero hasta el mes de agosto, podemos determinar en qué mes se requiere más cantidad de agua. Por ejemplo, va a ser en el mes de mayo, mes de julio. En el mes de julio, aquí se requiere más cantidad, ¿sí? Ahora, para saber el promedio o el valor más bien de todo el ciclo, simplemente todos estos se suman. Haciendo la suma desde el mes de febrero hasta el mes de agosto, obtenemos que para todo el ciclo se requieren
100.10 centímetros por hectárea, y esto equivale al gasto total de todo el ciclo vegetativo. ¿Ok? Entonces, con la tabla que ya les decía, la primera columna va a ser el mes, la segunda la temperatura mensual, la tercera el valor de I. Este es el valor que nos dio de la fórmula, este de aquí. El siguiente es el factor de corrección. Y la última columna es el uso consultivo corregido, ¿sí? Porque no nos puede o no podemos tener el mismo requerimiento para todos los meses. Sabemos que cada mes es distinto. Por lo tanto, el valor para todo el ciclo va a ser de 100.10 centímetros por hectárea. Teniendo este valor, podemos encontrar ahora la frecuencia de riego, o sea, cada cuántos días hay que regar. Pero antes de eso hay que determinar el coeficiente de riego. ¿Y cómo vamos a encontrar el coeficiente de riego? Con la siguiente fórmula o la siguiente expresión. Entonces, el coeficiente de riego lo vamos a expresar con H minúscula. Va a ser igual a AD, que es el agua disponible en el suelo, por dA, que es la densidad aparente del suelo. Aquí la vamos a tomar sin unidades de densidad aparente. 100 es constante y H mayúscula es la profundidad de la capa de suelo por humedecer, que esta profundidad va a depender del crecimiento de las raíces alimentadoras, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta este valor para este ejemplo, que se requieren 100.10 centímetros por hectárea, vamos a encontrar su frecuencia de riego. Para ello vamos a empezar a encontrar el coeficiente de riego. Entonces, para encontrar el agua disponible, AD, yo voy a multiplicar C por 1 menos U. Y el valor de U va a estar en función de la textura del suelo que se tenga. Entonces, aquí van a estar diferentes texturas y los valores posibles de U. Ahora, para encontrar C, o el valor de C, es el porcentaje de retención capilar. Tiene que ver con los porcentajes de arena, limo y arcillas que tengamos en nuestras texturas. Vamos a suponer que para este ejemplo vamos a tener una textura migajón limosa y que el porcentaje de arena es de 37.21, el porcentaje de limo es de 51.33 y el de arcilla de 11.46. La densidad aparente es de 1.3 y la profundidad a humedecer, que va de acuerdo al crecimiento de la raíz alimentadora, va a ser de 70 centímetros. Entonces, empezamos a encontrar el valor de C. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir el porcentaje de arena, limo y arcilla y lo voy a multiplicar por su factor, que este factor es constante para encontrar el valor de C. Entonces, ¿sí? Debo de sustituir aquí el porcentaje de arena, lo multiplico por 0.023. El porcentaje de limo y lo multiplico por 0.25. El de arcilla y hay que multiplicarlo por 0.61. Y así obtenemos la retención capilar. Entonces, haciendo esas operaciones, después de que los multiplicamos, sumamos todos esos factores que nos dio, estos tres factores, y obtenemos C, que nos va a estar dada en porcentaje. Entonces, la retención capilar aquí va a ser de 20.68%. ¿Ok? Ahora, sí podemos encontrar el agua disponible. Ya tenemos C, que es este valor. Ahora nos falta determinar U con respecto a la textura. Entonces vamos a regresarnos. ¿Qué textura nos dieron? Migajón limosa. Por lo tanto, aquí está. Voy a ver en dónde se puede encontrar U. Migajón limosa específicamente no está como migajón limosa. Entonces lo que yo tengo que ver entre qué textura se puede encontrar. Determinando entre qué textura se puede encontrar, yo voy a sacar un promedio de esas dos texturas
y va a ser el valor de U. Entonces, viendo las texturas, vemos entre cuáles y entre cuáles se pueden encontrar, ¿sí? Y vamos a pasarnos entonces a encontrar el valor de U. Aquí está. Entonces, el valor de U va a ser de 0.5. ¿Ok? Bien, lo que tenemos que hacer ahora es a 1 restarle 0.5, pues obviamente nos va a quedar 0.5. Y ese 0.5 lo vamos a multiplicar por 20.68. Lo que nos dé es el porcentaje de agua disponible que hay en el suelo. En este caso nos dio de 10.34. Ahora sí, vamos a sustituirlo en el coeficiente de riego o para encontrar el coeficiente de riego. Agua disponible, 10.34. Densidad aparente nos dijeron que es de 1.3 y H es la profundidad a humedecer, que nos la dieron en centímetros. Así la vamos a dejar, no la vamos a convertir a metros. Se queda en centímetros. Bien, entonces aquí así queda la sustitución. 10.34 lo multiplican por la densidad aparente y la dividen entre 100. Posteriormente lo multiplican por H, que es la profundidad a humedecer, que son los 70 centímetros. Y entonces el coeficiente de riego va a ser igual a 9.4 centímetros por hectárea. ¿Y para qué quiero yo el coeficiente de riego? Pues para determinar la frecuencia de riego. FR, frecuencia de riego. Bien, ahora sí, teniendo el coeficiente de riego, vamos a encontrar la frecuencia de riego. Para eso, necesitamos el uso consultivo de todo el ciclo, que fue lo que obtuvimos con el método 1, que fue de 100.10 centímetros por hectárea. ¿Sí? Ahora, yo teniendo este valor de todo el ciclo, voy a sacar un promedio para un mes. Entonces, lo que voy a hacer siempre es dividir el valor total entre el número de meses que dura mi periodo vegetativo. En este caso, nuestro periodo dura 7 meses. Entonces, 100.10 lo van a dividir entre 7. Lo dividen entre 7 y tienen 14.30. Este es por mes. ¿Sí? Ahora yo quiero saber el del día. Este 14.30, que es el del mes, siempre se va a dividir entre 30, siempre, aunque hay algunos meses que tienen 31 y otros que tienen 28, siempre se divide entre 30 para saber el del día. Entonces, 14.3 entre 30 nos da 0.77, redondeado, pues 0.48, ¿sí? Teniendo este valor y el coeficiente de riego que ya lo sacamos, ahora sí vamos a encontrar la frecuencia de riego. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a dividir el coeficiente de riego, este es H, entre el uso consultivo diario, que es este valor, el último valor que obtuvimos aquí. Se divide 9.4 entre 0.477 y nos da 19.7. Como no podemos tener números decimales aquí, porque no podemos decir vamos a regar cada 19.7 días, obviamente lo vamos a redondear a números enteros. 19.7 quiere decir que hay que hacer un riego cada 20 días. Si nos hubiera dado 19.4, entonces el riego sería cada 19 días. ¿Ok? Entonces, lo que nos faltaría aquí es determinar el tiempo de riego por cuántas horas, pero eso va a depender del sistema que estemos utilizando, ya sea un sistema por rodado o un sistema por aspersión o por goteo. De eso va a depender, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el primer método ahorita, hasta determinar la frecuencia de riego. Por lo tanto, para este
cultivo de algodón se requieren 100.10 centímetros para todo el ciclo y la frecuencia de riego va a ser cada 20 días. ¿Ok? Bien, espero sea de gran ayuda. Hasta luego.